El tercer templo finalmente se ha construido, pero ahora ocurre algo terrible. Hola, bienvenidos a nuestro canal. ¿Sabías que este es el mapa de Israel? Alejándonos llegamos a Jerusalén, uno de los lugares más populares en miles de años de historia humana. La ciudad de Jerusalén ha sido un lugar sagrado para tres de las religiones más populares del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. El Nuevo Testamento describe varios eventos significativos en la vida de Jesús que ocurrieron dentro del segundo templo, y el Corán y otros textos musulmanes mencionan específicamente el templo y la gran santidad del monte en el que se encontraba. Si quieres saber esto y mucho más, te invito a que nos acompañes el día de hoy a descubrir los secretos que oculta la Biblia y que han dejado a la comunidad científica sorprendida. Así que empecemos. Dicen que el profeta Mahoma comenzó su viaje nocturno al cielo desde esta ubicación en el siglo VII. Los adherentes de los primeros esperan fervientemente que ocurra algo especial en Jerusalén: la reconstrucción del templo. Este sería el tercer templo que se reconstruirá en el sitio. No va a ser un viaje fácil, gracias a los múltiples problemas que han aparecido. Según la Biblia hebrea, en la versión 5 del capítulo 5 de Primero de Reyes, habla del rey Salomón que construyó el primer templo en el siglo X a.C. Sin embargo, la santidad del sitio se remonta a cientos, si no miles de años. La tierra en la que Salomón construyó el templo había sido comprada por su padre, el rey David, que tenía la intención de construir un gran templo él mismo. En la historia bíblica, Dios rechazó la ambición de David debido a los pecados del rey y el trabajo pasó a tierra. David muestra que una era estaba asociada con Moriah, donde el hijo de Abraham, Isaac, fue sacrificado en el monte. También se conoce como Sión en la Biblia, un monte que eventualmente llega a abarcar toda la tierra de Israel. Esta es otra tradición compartida por las tres principales religiones monoteístas. Aparte de eso, y algunas referencias menores al sitio en la Biblia, no hay razón obvia por la cual Salomón construyó su templo aquí. ¿Qué es? Claro, es que el templo estaba destinado a ser un hogar permanente del Arca de la Alianza, o Aarón Hamarit, que contenía las tablas de la piedra de la ley que Moisés recibió en el monte de Sinaí y viajó con los israelitas durante su viaje por el desierto. El templo sería el hogar de su Dios, quien sería representado en forma de ídolo entre los pueblos paganos. Los israelitas inicialmente pensaron en el templo como una residencia literal de Dios, pero la presencia de Dios era intangible, en el mejor de los casos, un tipo de resplandor llamado kabó en hebreo. A medida que la percepción de Dios y de la gente pasaron de ser una deidad nacional, local, con una dirección que necesitaba ser apaciguada, a ser universal y omnipresente. El santuario evolucionó de ser un lugar donde Dios vivía a ser un lugar donde la gente venía a ofrecer servicios a Dios en forma de sacrificio. El templo estaba destinado a servir como una instalación única para la monarquía unida, donde se llevaría a cabo un sacrificio a Dios, y se decía que la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo, una cámara elaborada en el templo santuario más interno. Sin embargo, el templo de Salomón fue atacado por varias potencias extranjeras antes de ser completamente destruido por el ejército de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en 586 a.C. El pueblo de Judea se vio obligado a un breve exilio en el actual Irak. Una pequeña pausa. Si has llegado hasta aquí y te está gustando nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal para que estés al día con nuestros nuevos videos. Ahora sí, continuamos con el video. Sin embargo, a partir de 538, después de la caída de Babilonia, el emperador persa Ciro el Grande permitió que los judíos regresaran a la tierra de Israel. En 515 a.C. se reconstruyó el templo, dedicó un persecutor poco conocido a la gran estructura conocida como el Templo de Herodes, una reconstrucción para cumplir múltiples profecías en el segundo templo. Fue una estructura amplia y significativamente
fue mejorada, dirigida por mitad judío, mitad Dumián, Herodes, el rey romano designado de Judea que murió en 4 a.C. El extravagante edificio se mantuvo en pie durante menos de un siglo y se completó alrededor del 20 a.C. La primera revuelta judía comenzó en el 66 de Cristo y en el 70 de Cristo. El general romano. Más tarde, el emperador Tito saqueó y arrasó el templo tras la destrucción del segundo templo durante la primera revuelta. En la posterior destrucción de Jerusalén, acompañada por el exilio de sus habitantes. Durante la segunda revuelta judía, en 132 a 135, el judaísmo cambió dramáticamente de ser un culto basado en el templo, que dependía de los sacrificios diarios a Dios, evolucionó a una fe móvil centrada en la ley y la oración. Su adhesión se extendió rápidamente por todo el Mediterráneo al estar orientados físicamente hacia Jerusalén. Los sacrificios de animales fueron reemplazados por oraciones. Sin embargo, los judíos continúan lamentando la destrucción del templo, particularmente en el bar de Tisha del día, tradicionalmente asociado con la destrucción del primer y segundo templo, así como con otros desastres que sucedieron a la gente. La pregunta es, ¿se volverá a reconstruir el templo? Señalando algunas profecías que se encuentran en la Biblia. Mucha gente cree que se levantará un tercer templo en Jerusalén, y aquí hay algunas profecías. La primera se encuentra en Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15, que dice: «Lo haré traer de vuelta a mi pueblo, desterrado de Israel. Reconstruirán las ciudades en ruina y habitarán en ellas. Plantarán viñedo y beberán su vino. Harán jardines y comerán su fruto. Plantaré a Israel en su propia tierra, para nunca más ser desarraigado de la tierra que les he dado». Sin embargo, muchos escépticos en todo el mundo creen que Dios ha rechazado al pueblo de Israel y que Israel ha renacido únicamente por los hombres. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios nunca tuvo la intención de abandonar a su pueblo para siempre. Según la interpretación de algunas profecías, como Isaías capítulo 41, versículo 9, que dice: «Tú, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y llamé de sus partes más remotas y te dije, eres mi siervo, te escogí y no te rechacé». Otra profecía acerca de la nación despierta de Israel regresando a la tierra prometida en Isaías capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice: «No temas, porque yo estoy contigo. Traeré tu descendencia del oriente y te recogeré del occidente. Diré al norte, déjalos, y al sur, no detenerlos. Traeré a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra». Pero, ¿por qué los judíos querrían construir otro templo? Bueno, debemos de recurrir al rabino Moisés Maimónides, un filósofo judío y erudito tauro, que escribió sobre la importancia del templo para los judíos. Afirmó que las leyes de la casa elegida de Dios era que el templo cumplía dos funciones. La primera función es revelar la presencia divina de Dios, que moraba sobre el propiciatorio del arca del pacto a la humanidad, como se establece en el segundo capítulo de Reyes, versículo 25 y 22, que dice: «Me reuniré contigo allí, arriba de la cubierta, entre los dos querubines que están sobre el arca del Altísimo, y te daré mis mandamientos para los israelitas». La segunda función es para que sea más fácil hacer los sacrificios necesarios. Sin embargo, desde la destrucción del segundo templo en el 70 de Cristo, el pueblo judío no ha podido ofrecer estos sacrificios. De hecho, 202 de las 613 mitzvotel, mandamientos de la Torá, no pueden cumplirse en ausencia de un templo. Sin templo en Jerusalén, los judíos ahora adoran al Dios de su Israel en las sinagogas de su comunidad local y a través del estudio turístico, y en lugar de sacrificio de animales, ahora ofrecen oración, arrepentimiento y caridad para los cuerpos que construyen el templo por razones políticas.
islámicas. El país de Israel puede rehuir de la responsabilidad. De hecho, la ley israelí prohíbe a los judíos rezar en el sitio. Los visitantes se enfrentan constantemente a musulmanes como las mujeres de negro que mantienen una vigilia constante sobre la presencia judía en el sitio. Además, las autoridades islámicas niegan oficialmente la existencia de un templo en el sitio. Sin embargo, hay movimientos o grupos que están preparando la construcción. Uno de ellos es el movimiento del templo que comenzó a prepararse en 1987. Los movimientos del templo son por parte de los líderes judíos que creen que el pueblo judío no está viviendo en el nivel espiritual que Dios pretendía debido a la ausencia de la presencia divina Shekinah en el mundo. El Instituto del Templo ha producido todos los rituales necesarios para la función y las obras del templo, para capacitar a los sacerdotes para este trabajo futuro. Existe una conexión entre la necesidad de un nuevo nivel de logro espiritual y la construcción del templo. La organización cree que la Shekinah se logra solo a través del templo y que solo la reconstrucción resolverá los problemas actuales tanto del mundo como del pueblo judío. En fin, hemos llegado al final del video. Dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios para así saber tu opinión.